que, bueno, el texto que ustedes leyeron de Peruzzotti y Smulovitz, lo que sería ahora la accountability social, sus posibilidades y sus límites, ¿no? Entonces, sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar un poco ahora. Pasamos al siguiente. Entonces, nada más para que recuerden, ¿no? ¿Cuál es el problema? Para que recuerden por qué era importante que ayer debatiéramos la diferencia entre la política y lo político. Y la relevancia es la siguiente, que cuando nosotros estamos pensando en la política, en particular en la política democrática, en donde nosotros nos quedamos es en la parte de arriba, ¿no? En un T1, que es un momento de elección, en donde los ciudadanos tienen efectivamente una capacidad de intervención a través de su voto, y en un momento más o menos largo, que varía según cada país, pero se mueve más o menos entre los 4 y los 6 años, muchas veces con una reelección, o más bien con un proceso de elección intermedia, más bien dirigido hacia los congresos que hacia el Poder Ejecutivo, y un T2 donde tenemos una nueva elección. Justamente Bernard Manning, cuando se pregunta por qué, pese a todas las limitaciones que les contaba en la primera clase, todas las limitaciones que tiene el gobierno representativo, ¿por qué de todas maneras el gobierno representativo sigue siendo el mejor régimen de gobierno? Y se contesta Bernard Manning básicamente porque tenemos un doble momento de juicio, ¿no? Lo que él llama doble momento de juicio. Un primer momento de juicio que es en T1, que es donde quienes hacemos el juicio, digamos un proceso como de juicio colectivo, lo que está pensando en juicio y lo que está pensando es como en la deliberación que tiene un jurado en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que ellos están pensando en una deliberación, un proceso de deliberación. Ese es un primer momento de juicio, cuando en una esfera pública se presentan los candidatos correspondientes y nosotros debatimos cuáles son las propuestas más adecuadas o menos adecuadas, sin caer en la ingenuidad, ¿no? Porque pues acá podemos obviamente decir, bueno, no es cierto que se debaten propuestas, no es cierto, pero sí hacemos alguna idea básica, ¿no? De hacia dónde iría la cosa con cada uno de los distintos partidos que se están presentando, ¿no? Por lo menos cuáles son los puntos que en ese momento se encuentran en disputa, por lo menos en disputa desde la primera dimensión del poder. Recuerden que tenemos una segunda y una tercera dimensión del poder que no siempre se observa, pero por lo menos en esa primera dimensión del poder. Ahí tenemos un primer momento de juicio. Y el segundo momento de juicio se da durante toda la flecha negra. El segundo momento de juicio ya no intervenimos directamente los ciudadanos, quienes intervienen en ese segundo momento de juicio ya es directamente la discusión al interior de los congresos, ¿no? Y a partir de esos congresos sí se mantiene la deliberación en la esfera pública, pero la deliberación que le interesa a Bernard Manning en ese segundo momento de juicio es la que opera como deliberación colectiva al interior de los congresos. Y esos dos momentos de juicio, diría Bernard Manning, son lo que hacen que la democracia siga siendo el mejor régimen con respecto a los otros regímenes existentes, ¿no? Eso pensando obviamente en la política. A mí no me interesa únicamente la política, me interesa también lo político. Y en la medida que me interesa también lo político, y desde ahí es que vamos a entrar a los movimientos sociales, es que yo pongo esta otra interacción, ¿no? La interacción de los poderes fácticos. Y cuando estoy pensando en los poderes fácticos, estoy pensando para simplificar bastante el modelo, después lo podemos hacer bastante más complicado, pero para simplificar de primera manera el modelo, en dos poderes esencialmente, ¿no? Por un lado, los grupos económicos que tienen un recurso político principal, la entrada, no entrada y salida de capitales, y a partir de la entrada, no entrada y salida de capitales, las consecuencias tanto con respecto al Estado como con respecto a la sociedad de esa dependencia económica. Es decir, por ejemplo, con respecto a la sociedad, pues el problema de la inflación, el problema del empleo, el problema de la distribución salarial, todo eso genera una serie de dependencias que mantienen los grupos empresariales como recurso político. Ojo, nada más voy a hacer aquí, aunque esto supondría una aclaración mucho más larga, pero solamente voy a hacer la advertencia. Con esto no estoy diciendo que la economía se mueva necesariamente siempre por reglas estrictamente políticas. Lo que estoy diciendo es que obviamente tiene reglas económicas, pero esas reglas económicas tienen consecuencias políticas. Y muchas veces esas decisiones económicas también son decisiones políticas. Es decir, cuando un grupo empresarial lo suficientemente fuerte decide hacer una corrida de capitales, una corrida fuerte, por ejemplo, en contra del peso argentino, en contra del peso mexicano, lo que sea, obviamente con capacidad de mover la divisa a nivel nacional, lo que le está diciendo el gobierno es: no me gustó la decisión que tomaste y sería bueno que la modificaras, porque si no, pues simplemente no voy a invertir más acá, no voy a llevar mi plata. Y por eso también es importante que tengamos en cuenta las tres decisiones. No es únicamente la entrada y la salida. La no entrada también es relevante. Y la no entrada también es relevante para pensar aquellas estructuras industriales que son lo suficientemente complejas como para que cueste mucho trabajo que salgan de inmediato. Entonces ellas no necesariamente salen, simplemente deciden no invertir más. Por ejemplo, las farmacéuticas.
En México tenemos obviamente las industrias como las industrias maquiladoras que tienen una capacidad de salida muy rápida, ¿no? Simplemente dejan incluso a veces los materiales que son muy inmediatos y se van, ¿no? Así simplemente se van. Pero tenemos otro tipo de industrias como las farmacéuticas o como incluso la industria automotriz que supone un nivel de mayor especialización. Entonces, en un conflicto que tuvimos con patentes, lo que dijo la industria farmacéutica es: nosotros no nos podemos ir porque nos sale mucho más caro tratar de instalarnos en otro país por la capacidad instalada que ya tenemos en México. Entonces nosotros no nos vamos a ir. Pero lo que sí es un hecho es que los 500 millones de dólares que anualmente invertimos en México no los vamos a invertir más. Y tampoco van a llegar los medicamentos de punta porque no nos están garantizando la propiedad intelectual de nuestros medicamentos. Bueno, si aprueban la ley correspondiente, que haga una modificación a marcas y patentes. Ese tipo de negociaciones, a partir de entrada, no entrada y salida de capitales, eso es lo que quiero que piensen obviamente como recurso político. Acá los recursos políticos, entonces, pensados desde la primera dimensión del poder, son básicamente los elementos a través de los cuales los poderes fácticos podemos generar influencia en la toma de decisiones vinculantes. Ese es el recurso. El otro grupo, o el otro poder fáctico que me interesa que tengan en mente, y es sobre el cual vamos a trabajar ahora un poco más, es justamente los movimientos sociales. El recurso político que tienen los movimientos sociales para generar influencia en la toma de decisiones políticas vinculantes, pues son obviamente el repertorio de la acción colectiva, marchas, mítines, huelgas, paro escalonado, etcétera, etcétera. Ese es el repertorio que ellos tienen. Entonces lo que tenemos un poco en este cuadro en realidad ya son un mayor nivel de interacciones, porque si bien es cierto que tenemos al ciudadano votando en la elección tanto en T1 como en T2, por el otro lado también tenemos a los poderes fácticos, llámense movimientos sociales, llámense grupos económicos, interactuando tanto en la elección como en la toma de decisiones vinculantes. Y acá una primera diferencia muy importante que guarden un poco en mente, porque la vamos a recuperar hacia el final. Mientras que los ciudadanos de a pie solamente pueden intervenir en el momento de la elección, en T1 o en T2, los grupos fácticos intervienen durante todo el momento de las tomas de decisiones. Y esto no es menor. El momento que efectivamente nosotros podemos utilizar nuestros recursos políticos para generar influencia en la toma de decisiones políticas vinculantes. Esta es una de las primeras diferencias cuando estamos armando análisis de coyuntura como de este tipo o como en este caso, y eso es relevante para poder determinar qué recurso político o tiene mayor capacidad o mayor probabilidad de éxito cuando estamos tratando de generar influencia en la toma de decisiones políticas vinculantes. Entonces lo que estamos viendo todavía es cómo se estructura una sociedad política, ¿no? Que es la discusión que nosotros veíamos ayer entre Ray Mills y entre Robert Dahl, si la sociedad política es efectivamente elitista, pluralista o corporativista, y también cómo se ejerce el poder político, si estamos mirando únicamente la política o si queremos ver también lo político. Otro elemento importante, ¿no? Recuerden que tenemos la contabilidad horizontal, la contabilidad vertical, y lo segundo o lo tercero que nace más bien es la contabilidad societal. Y esto está muy relacionado con el paso, con la construcción de legitimidad posterior del gobierno representativo. El gobierno representativo al final nace también, o más bien se logra legitimar porque tiene como, o se establece como objetivo el control sobre el Estado. Por eso no es casualidad que junto con el gobierno representativo, con el nacimiento del gobierno representativo en el Congreso Constituyente del 87 en Estados Unidos, al mismo tiempo viene también una serie de elementos como el Estado de Derecho, el Estado mínimo, justamente algo que mucho tiempo después se llamó contabilidad horizontal, que incluso se complejizó mucho más con el nacimiento de organismos autónomos, y también un elemento básico que sería el pluralismo político. Entonces estamos justamente en medio de esa discusión, ¿no? La discusión de cómo controlamos al Estado, cómo controlamos la toma de decisiones políticas vinculantes. La idea del Estado de Derecho es básicamente la idea de pesos y contrapesos, traída directamente de del clásico de Montesquieu. La idea de pesos y contrapesos justamente de Montesquieu traída a la Constitución, en donde la idea es que a través de y por eso es que nació en Estados Unidos un congreso, más bien no un congreso, sino una corte fuerte, una Suprema Corte de Justicia muy fuerte, justamente para que sirviera como parte de este control constitucional, ¿no? Entonces ahí tenemos una idea fuerte de pesos y contrapesos, de la misma forma que tenemos un Congreso integrado en este caso por dos cámaras, que no es casualidad que haya sido por dos cámaras. La Cámara de Senadores sigue teniendo por objetivo complicar más la toma de decisiones, en particular, no solamente complicar, sino parar en particular a la Cámara de Diputados, por llamarla así, ¿no? Y ahí tenemos claramente esta contabilidad horizontal, que es lo que da paso a la idea también muy fuerte de Estado de Derecho. No solamente tenemos ahí la idea de la contabilidad, que muchos años después, básicamente con la primera y segunda
reformas estructurales, generaciones de reformas estructurales, lo que encontramos es el nacimiento de los organismos autónomos. Ahí se complejiza bastante más esta idea de Estado de Derecho, esta idea de pesos y contrapesos. Y la idea de accountability vertical viene a partir de la idea de control a través del voto, ¿no? Por eso es muy importante que las elecciones sean una detrás de otra. Lo que miramos más adelante, y ese es el texto de Berlusconi y Smulovitz, es la parte que me interesa que ustedes recuperen o que nosotros tengamos en mente para poder pensar los movimientos sociales, es que estas dos formas de control parecen insuficientes. La tercera forma de control que ellos nos invitan a pensar, que ellos nos invitan a sumar, es justamente el control societal, el control a través de la acción colectiva. Ahí, sin embargo, creo que tenemos que poner una duda o tendríamos un punto bien interesante que discutir. ¿Cuál es el control societal que en el texto que nosotros leímos de Berlusconi y Smulovitz nos están proponiendo? De hecho, también vale la pena echarle un ojo a los textos de Guillermo Donner, quien también mete con mucha fuerza la idea de control societal, y cuál es el tipo de acción colectiva que ellos nos están invitando a mirar. Si es una acción colectiva con tendencias más bien antisistémicas o con posibilidades más bien antisistémicas, o si lo que nos están invitando a mirar es una acción colectiva que tiene como objetivo meter demandas al propio sistema político, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos son esas dos tensiones. Y lo que tenemos acá, lo que tendríamos que recuperar es algo que veíamos en la clase de ayer, las posibilidades de los distintos discursos en materia de derechos humanos, y a partir de esos distintos discursos en materia de derechos humanos, si vamos a querer o si se puede conformar un discurso de corte antisistémico, de corte anticapitalista, es decir, un discurso que va a oponerse o hacer una oposición fuerte frente al Estado, o si lo que vamos a tener más bien es un discurso que sin perder su capacidad transformativa se va a mantener dentro de las posibilidades de administración del propio Estado. Y esa es parte también de la discusión. Entonces, un poco lo que les vamos a presentar o lo que les voy a presentar es justamente eso. Arranquemos con los movimientos que hacen uso del discurso de derechos humanos. Me parece que tenemos 5 posibilidades o 5 puntos de contacto con respecto a los derechos humanos y los movimientos sociales. Ay, no está Gaby, porque no está, ¿verdad? Porque una de las cosas que le decía... listo. Porque una de las cosas que yo quería, o bueno, que ella nos planteaba ayer y que yo decía, esperemos un poco y vamos a discutir ahora, es si todos los movimientos sociales son necesariamente movimientos de derechos humanos. Por lo siguiente. En la medida que los derechos humanos se convirtieron primero en un discurso bastante amplio, ¿no? Entra ahí prácticamente todo. Entra vivienda, salud, alimentación, bueno, vida digna, debido proceso, integridad personal, libertad, bueno, derecho al medio ambiente sano, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de estas demandas están muchas veces en prácticamente todos los movimientos sociales, incluyendo movimientos antisistémicos, porque cosas como, por ejemplo, cosas que no son derechos positivos ya conformados, pero que son derechos positivos en construcción, como el derecho a no ser pobre o el derecho al desarrollo, entran también dentro de las peticiones específicas de movimientos que incluso podríamos considerar antisistémicos. Entonces, el punto que hoy tendríamos que discutir es si el hecho de que alguna de esas demandas, o incluso todas esas demandas, puedan ser ubicadas dentro del espectro de derechos humanos, convierte automáticamente a esos movimientos sociales en movimientos de derechos humanos, ¿no? Es parte de lo que tendríamos que discutir. Yo tengo mis dudas. Mi impresión es que no necesariamente, ¿no? Algo que veíamos con mucha claridad, por ejemplo, es la parte de la Pachamama, que en algún momento cuando nosotros veíamos la inserción de la Pachamama dentro de las propias, del movimiento constitucional del inicio del siglo XXI, identificaban la construcción de nuevos sujetos que no necesariamente eran personas, lo que vimos es que en realidad el discurso, bueno, lo que nos comentaban los compañeros bolivianos, es que en realidad el discurso de la Pachamama no pasa por el discurso de los derechos humanos, sino que se construye desde otro lado y con otras lógicas totalmente diferentes. Probablemente lo mismo sucede con algunos de estos movimientos, ¿no? Entonces eso es algo de lo que tendríamos justamente que discutir. Acá tenemos uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá lo que presento yo son movimientos que generan, movimientos que tienen pretensiones antisistémicas o que generan lógicas antisistémicas. Estoy pensando sobre todo en movimientos mucho más contemporáneos. Entonces, por ejemplo, estas fotos que vemos acá, y a lo mejor algo nos podrían contar, ¿no? El compañero de Canarias, es el movimiento de los indignados justamente en España, ¿no? En donde lo que estamos mirando no son demandas muy específicas, sino que son movimientos abiertamente antisistémicos. El sistema está obsoleto, lo que tendríamos que modificar es justamente el sistema, lo que necesitamos es democracia real ya, ¿no? Esto de democracia real ya forma parte de esta crisis de la democracia que veníamos viendo como gobierno representativo y la necesidad de pensar o repensar otras formas de participación con consignas como le llaman democracia y no lo es, o que no nos representa, ¿no? Entonces estos son movimientos abiertamente antisistémicos. ¿Algo que quieras comentar? Sí, bueno, al final alrededor de este tipo
tipo de movimiento nace pues con la conciencia colectiva del secuestro de lo que es la democracia, claro, entendiendo la democracia representativa como una forma de entender los intereses de muy pocos centros de poder, que al final prácticamente la ciudadanía, los movimientos sociales no tienen pues, ningún mecanismo para tomar decisiones en ninguna de las direcciones. Entonces pues incorporamos desde 15M o diferentes otras plataformas que se fueron creando alrededor del movimiento que se llamó a nivel mundial como Los Indignados o algo así, por un manual de Hermann Hesse o algo así, que fue como se proyectó como que fue el texto que un poco fue la llama, que realmente fue un elemento más en la discusión teórica de lo que era el movimiento. Al final el movimiento nace pues, fruto de muchas otras sinergias que van naciendo incluso desde el norte de África, que fue cuando un vendedor ambulante se terminó inmolando porque le quitaron en Túnez, fue como un hecho como importante que al final pues, fue como el punto detonador de muchas otras cosas. Y eran cuestiones que estaban latentes y como que siempre necesitas como al final un punto así de fusión para que todo ese movimiento empiece a nacer. A mí personalmente me tocó no estar en el Estado español cuando se estaba desarrollando este movimiento, pero sí en Latinoamérica, y como que la radiación del movimiento hizo que aquellas personas que estaban vinculadas a otras organizaciones y tomando un poco el relevo de lo que estaba pasando allá, pues tomásemos también un poco como ese ejemplo para replicarlo en otras realidades pues, latinoamericanas. A mí me tocó en la República Dominicana, la que nos organizamos alrededor de democracia real ya, y cada uno de los núcleos que se fue articulando en diferentes partes del mundo tomó también su propia manera de funcionar, pues, en base a lo que se estaba viendo también en las plazas de los diferentes lugares del Estado español. Porque si al final la esencia era que se retomaba el concepto que vimos aquí en clase más de democracia directa, claro, y participativa, en la que era como el ágora, ¿no? Las plazas públicas de cualquier ciudad servían de un espacio de confluencia en el que con los diferentes colectivos o personas a nivel individual se encontraban para discutir sobre todo esto, sobre qué no representa la clase política y cómo hacemos para generar como mecanismos para construir otro tipo de democracia diferente, distinta. Claro. De acá que este tipo de movimientos lo que se observa con mucha fuerza también es como las marchas, como los mítines, pero al mismo tiempo vemos novedades en la construcción de la idea de lo político, ¿no? Como por ejemplo los procesos de deliberación, incluso la construcción de subalternidad. Entonces, de hecho, eso es creo yo de las cosas como más interesantes para pensar estos movimientos sociales, ¿no? Es decir, las posibilidades justamente de generar políticas que se empezaron a llamar políticas virales o rizomas, es decir, las formas de interconexión y las formas de realización y organización bastante menos verticales de este tipo de movimientos y también de esta nueva construcción de la idea de lo simbólico. Junto con este tipo de, bueno, junto con el movimiento de los indignados, en el otro que estaba pensando es directamente pues, en Occupy Wall Street. Que Occupy Wall Street lo que logra poner muy en la mente de Estados Unidos es si tenemos un problema grave de desigualdad, cosa que había sido dejado de lado durante muchos años por la política en general y por la política económica en particular de Estados Unidos. Y la otra cosa, junto con el problema de la desigualdad muy fuerte, es en realidad nosotros somos la mayoría y somos la mayoría excluida, ¿no? Uno de los temas principales justamente de Occupy Wall Street es nosotros somos el 99%. Somos la mayoría y somos la mayoría excluida. Probablemente algunos de los detonantes o de los antecedentes más interesantes de este tipo de movimientos pues se tuvo precisamente acá en Argentina en el 2001, ¿no? Donde las consignas eran, en principio, por lo menos las consignas más fuertes, eran también abiertamente antisistémicas, ¿no? El clásico que se vayan todos que no quede uno solo, o el clásico sin peronistas, sin radicales, iba a decir sin militares, pero no sin peronistas, sin radicales, vamos a vivir mejor, ¿no? Es un poco el que se vayan todos. Luego la pena es que se quedaron todos, pero más allá de eso, lo que se puede mirar con eso es justamente este tipo de movilizaciones que tienen características más bien abiertamente antisistémicas.
Otro tipo de movilizaciones que son muy parecidas todavía o con una lógica muy de movimientos sociales son estas movilizaciones que sin pretensiones antisistémicas lo que quieren más bien es o generar procesos de resistencia o meter una demanda específica a, digamos que al proceso de administración estatal, pero que el discurso que ellos están utilizando no es necesariamente un discurso de derechos humanos, ¿no? Entonces es otro tipo todavía de movimientos de derechos humanos, de movimientos sociales que no utilizan de forma directa los derechos humanos, lo utilizan de forma indirecta, ya lo vamos a ver, pero no utilizan de forma directa los derechos humanos y que también pues se gestan, están ahí, son también algunos movimientos que tendríamos que tomar en consideración porque de alguna forma son los que intentamos que empiecen a confluir con el movimiento propio de derechos humanos. Las dos fotos que yo pongo acá son básicamente dos movimientos mexicanos. Uno que es el movimiento de los campesinos de Atenco, esta foto de aquel lado. El movimiento de los campesinos de Atenco arrancó porque en sus tierras querían construir un aeropuerto. Atenco es un municipio que se encuentra conurbado al Distrito Federal, es parte del Estado de México, es muy cercano al Distrito Federal, y en sus tierras querían poner un nuevo aeropuerto. Ellos que son campesinos simplemente se pusieron por completo, ¿no? La particularidad, digamos, de que empezó a tomar Atenco es que marchaban, como ustedes pueden ver ahí en sus manos, siempre con sus machetes. Y ellos lo que decían es: nosotros marchamos con nuestros machetes porque en realidad son nuestras herramientas de trabajo, porque nosotros somos campesinos. Eso era de las cosas que más llamaba la atención. Sin embargo, de las partes más interesantes era, bueno, que eran una comunidad todavía campesina, no necesariamente indígena, pero sí campesina, que se organizaba con lógicas asamblearias, ¿no? Entonces, algo que llamaba mucho la atención era otra vez cómo tomaban decisiones y cómo esta toma de decisiones estaba más alejada, o bastante más alejada de la lógica que nosotros entendemos del gobierno representativo. Y no solo eso, sino la capacidad de solidaridad que lograron conseguir con respecto a otros movimientos sociales durante el largo tiempo que duró su lucha en contra del establecimiento del aeropuerto, ¿no? Que fue pues de varios años. Finalmente, tal vez el punto más interesante de Atenco es que tomó un momento crítico después de varios años de resistencia, en donde iba a entrar la policía militarizada y ellos se resguardaron de tal forma que confrontaron de forma directa a la policía, y ahí fue cuando el Estado decidió parar. Decidió: no es una buena idea, no podemos generar este nivel de confrontación, puede generar o puede pasar a mayores, y decidió simplemente echar atrás la apuesta del aeropuerto. Para entonces, obviamente, Atenco ya se había conformado como un grupo fuerte, como un grupo de más importante en cuanto a la movilización política, y varios años después, algunos de sus cinco de sus dirigentes fueron condenados a 120 años de prisión. Ahí es donde entran, obviamente, los derechos humanos, como vamos a ver en algún otro momento, con violaciones a la libertad personal, con violaciones, obviamente, al debido proceso, ¿no? El otro caso que pongo acá es más interesante, pero bueno, no es igual de interesante, que es la APO, se llama en México, no sé si ustedes les sonó, la APO en Oaxaca, la Asociación Política de los Pueblos de Oaxaca. Este también es muy interesante, este movimiento social, porque es un movimiento que arranca en realidad con algo que se llama el Sindicato de Maestros en México, que se llama la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La coordinadora es uno de los sindicatos más importantes a nivel de América Latina por el número de agremiados que tiene. Tiene muchísimos profesores agremiados. Una de las ramas sindicales más fuertes, o más bien de las secciones sindicales más fuertes, también por el número de agremiados, pero además porque son muy combativos, es justamente la sección 22, la sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, que se encuentra en Oaxaca, junto con tal vez la sección 18, que está nada más y nada menos que en Michoacán, que es otra de las entidades federativas muy emproblemadas hoy en México, ¿no? Y esa sección 22 hizo, como lo hace cada año, el 15 de mayo se festeja en México el Día de los Profesores, y cada año ellos arman un plantón en Oaxaca para empezar una negociación de aumento salarial. La diferencia es que ese año el gobernador decidió barrer el plantón correspondiente, porque se pone en el mero centro de Oaxaca, donde Oaxaca es una ciudad muy turística, entonces pues afeaba, ¿no? y hacía como mal para el turismo. Con lo que no contó es que había un nivel de organización tal en la sección 22 que no solamente no los pudieron quitar, sino que confrontaron de forma directa a la policía, tanto municipal como a la policía de la entidad federativa correspondiente, y los que por esta ocasión salieron extrañamente corriendo fueron justamente los policías. Cuando eso sucede, las propias organizaciones, que son muchas de Oaxaca, se unifican en esto que se conformó la APO, y entonces tenemos la asociación entre estas dos muy grandes organizaciones. De nuevo, esta es una de esas luchas que duró más o menos 8 o 9 meses, y en esos 8 o 9 meses lo que ellos querían pasaron de solicitar o exigir un aumento salarial a quitar al gobernador y establecer una nueva forma de gobierno en Oaxaca. Y en ese quitar al gobernador y establecer una nueva forma de gobierno en Oaxaca se apropiaron
mucho del territorio de Oaxaca. ¿No? Cuando ellos se apropiaron, me refiero a cerraron el congreso correspondiente, echaron el gobernador ya no despachaba en Oaxaca, despachaba en el Distrito Federal, cerraron también la Suprema Corte, ¿no? Y ellos empezaron a establecer sus propios órganos de gobierno. Hay muchas lecturas sobre si esto funcionó bien o funcionó mal, pero más allá de si funcionó bien o funcionó mal, por lo menos duró 2 meses más que la Comuna de París. Entonces duró bastante y estaban bastante bien organizados, ¿no? Pero de nuevo es un movimiento social que nace con el objetivo de plantear una demanda que en principio no parece antisistémica, una subida de salarios en un sindicato de profesores, ¿no? Y esta es la otra cosa que me interesaría que viéramos, que tuviéramos cuidado cuando estamos haciendo. Esta es una como clasificación que nos ayuda a empezar a analizar la relación de los movimientos sociales con los derechos humanos, pero de la misma forma que hay múltiples discursos de los derechos humanos y que además los derechos humanos o su concepción no es estable, tampoco las posibilidades de los movimientos sociales son estables, ¿no? Presenté uno, como en el caso de Atenco, que en realidad siempre se mantuvo como un movimiento sistémico, es decir, lo que presentaban era una demanda particular, y luego presentaron otras, como demandas de empleo, demandas de mejor trabajo, etcétera, etcétera, pero siempre dentro de la lógica sistémica. Y podemos tener movimientos sociales como el movimiento de la AFO, que aunque empiezan con demandas estrictamente sistémicas, o que cualquier modelo democrático tendría que poder administrar, en realidad lo que sucede es que con el tiempo se convierten abiertamente en movilizaciones antisistémicas, ¿no? Acá tenemos algunas de las cosas, por ejemplo, cuando digamos, se radicalizó el movimiento de Oaxaca, ¿no? Cuando empezaron a armar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, todo el poder para el pueblo, la Asamblea Popular se convirtió después en un órgano más bien legislativo que también empezaba a dar órdenes hacia abajo. Esa pues, se convirtió inmediatamente en la consigna después del intento fallido de quitar el plantón, fuera Ulises, fuera Estado, por un gobierno de los pueblos, que dice, la anarquía es igualdad y libertad, ¿no? Algo así dice más o menos. Ulises es el gobernador obviamente de Oaxaca, y ya en Oaxaca el poder de la comuna. Entonces, bueno, justamente empiezan a organizar sus propios órganos de gobierno. El primer contacto que tenemos entonces entre los movimientos sociales, estos que no tienen todavía, me parece, un discurso de derechos humanos, pero que de todas maneras tienen un contacto, por supuesto, con los derechos humanos, tiene que ver con todo ese set de libertades que permiten el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión. Y este primer contacto no es menor, es muy relevante por lo siguiente, porque este primer contacto hoy está en duda, ¿no? Al menos en México, no sé cómo sea, no tengo el detalle del resto de los países de América Latina, pero al menos hoy en México hay una fuerte intención de limitar el derecho a la protesta, fuerte, a través de, obviamente, en Honduras también. Está criminalizada. Claro. Claro, bueno, habría que discutir qué significa criminalización. Si tomamos la concepción más amplia de criminalización, que es obstaculizar de cualquier manera el derecho a la protesta, efectivamente lo que tendríamos a través de la administración de la protesta sería una criminalización. Y hoy en México lo que hay justamente son leyes para limitar la protesta. Leyes que pueden ser tan absurdas, pero tan absurdas. Hay una intención de una ley que lo que dice es, si quieren protestar, si quieren marchar, lo que tienen que hacer es ir a dar vueltas al Estadio Azteca. Entonces es como meternos al Estadio Azteca y que le den vueltas al estadio. Hay otro que dice, bueno, si quieren marchar, que marchen, pero que marchen únicamente de 12 a 3, ¿no? Que es para dar como menos tráfico, para que no haya tanto rollo, ¿no? Entonces, justamente lo que se pone en duda son estos, es el set de libertades que permiten el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, y que parte de lo que tendríamos que discutir es si se puede comenzar a regular estas libertades y qué tipo de regulación tendrían que establecerse. Más adelante vamos a dar un par de argumentos de por qué estas regulaciones pueden ser contrarias justamente a la libertad o al derecho de protestar. Vamos al siguiente, por favor. El segundo contacto ya muy específico con los movimientos sociales tiene que ver con este largo set de cuáles son los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque solemos considerar que solamente hay un mecanismo de exigibilidad de los derechos humanos, la justiciabilidad, es decir, entrar al poder judicial y demandar el cumplimiento, protección o garantía del derecho correspondiente. Efectivamente ese es uno, como vemos acá, ¿no? Mecanismos de protección de los derechos humanos, los mecanismos jurisdiccionales. Pero ese solamente es uno de los múltiples mecanismos de exigibilidad que efectivamente tenemos. En los mecanismos de exigibilidad suponen más bien cómo pasamos de una justiciabilidad de los derechos humanos, es decir, de la parte del litigio estratégico, a una defensa integral. Cuando ya estamos pensando en una defensa integral de los derechos humanos, lo que estamos pensando es cómo vamos a vincular los distintos mecanismos de protección que tienen los propios derechos humanos, ¿no? Entonces, en principio, y acá lo que estoy haciendo es simplemente seguir tanto a Billy Ferraioli como a Gerardo Pizarro
Pisarello, podrían checar los documentos o los libros de estos dos autores para mirar los distintos mecanismos. La primera división que ellos hacen son las garantías institucionales con respecto de las garantías extrainstitucionales o sociales. Y las garantías institucionales son estas cuatro, ¿no? Políticas o primarias, tratados internacionales, constituciones o regulación interna. Es decir, las garantías institucionales, políticas o primarias se refieren al proceso de positivización del derecho, de reconocimiento del derecho en la ley. ¿Por qué esto es un mecanismo de exigibilidad y no es el derecho mismo? Por lo siguiente, recuerden que en la primera sesión les comentaba que hoy el más aceptado concepto de los derechos humanos pasa por, pensando desde la teoría jurídica, pasa porque los derechos humanos pertenecen al orden moral y no al orden jurídico. Pero pese a que pertenecen al orden moral, son solicitudes éticas tan relevantes que tienen que ser positivizadas. El tiene que ser positivizadas ya es un mecanismo de protección. No es el derecho en sí mismo, sino un mecanismo de protección. ¿Qué mecanismo de protección? Es un mecanismo político, diría Gerardo Pisarello, es el mecanismo primario, diría Miguel Ferrayol, ¿no? Los derechos son derechos morales, pero tienen que ser positivizados. Al momento que ser positivizados, que son reconocidos a nivel constitucional, que son reconocidos a nivel de tratados internacionales, ese es un primer mecanismo de protección, es el mecanismo primario, es el mecanismo político. Luego tenemos otros mecanismos de protección de los derechos humanos, como pueden ser los semipolíticos o de rendición de cuentas. Esto supone justamente estos nuevos órganos autónomos de pesos y contrapesos, que además son mecanismos especializados para ciertos derechos humanos, ¿no? Tenemos también los jurisdiccionales, que es directamente ir al Poder Judicial local o Poder Judicial internacional, cualquiera de los dos, esos serían los de justiciabilidad. Y tendríamos también los semijurisdiccionales, que se refiere básicamente a las comisiones de derechos humanos, a las defensorías del pueblo, ¿no? Esos serían los jurisdiccionales. Lo muy importante es que todos los derechos tienen que tener al menos algún mecanismo de protección. Lo más interesante es cuando incluso tienen varios, y entonces lo que podemos hacer es ir a más de uno, ¿no? Es justamente pasar del litigio estratégico, pasar del mecanismo jurisdiccional a la defensa integral. Hasta ahí, digamos, Luigi Ferrajoli, ¿no? Porque Luigi Ferrajoli lo que no reconoce, y es normal que no lo reconozca porque él es parte de, o bueno, lo que está teorizando desde una democracia constitucional, son las garantías extrainstitucionales o sociales que sí recupera Gerardo Pisarello. Y lo que nos diría Gerardo Pisarello es, son insuficientes las garantías institucionales, o pensar únicamente en garantías institucionales, tendríamos que pensar también en garantías extrainstitucionales o sociales de defensa de los derechos humanos, es decir, cuando la gente se apropia de los mecanismos de protección para echarlos a andar. ¿Y qué es lo que tenemos en esa apropiación de esos mecanismos de protección para echarlos a andar? Bueno, justamente el derecho a la protesta, desobediencia civil, derecho a la resistencia, movimientos sociales de acción colectiva, organizaciones no gubernamentales como acciones urgentes. Acá el segundo punto muy importante para pensar la relación entre la acción política y los derechos humanos a través de las garantías extrainstitucionales o las garantías sociales. La combinación de ambas, las garantías institucionales y las extrainstitucionales, supone justamente esta posibilidad de defensa integral de los derechos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque si muchos de ustedes tarde o temprano se van a dedicar justamente a la protección de los derechos humanos, en particular a la protección desde la propia sociedad civil, tienen que lograr hacer una combinación de estos dos mecanismos, ¿no? La acción política siempre acompañada necesariamente de la acción política, si no, muchas veces es bastante más difícil que la cosa antes, ¿sí? Una pregunta, que no me quedó claro los mecanismos de semipolítica, rendición de cuentas, y si tiene que ver, por ejemplo, con todo ese trabajo de lobby que se desarrolla también desde las organizaciones de la sociedad civil para posicionar cierto tipo de temas de derechos humanos en la agenda internacional, no necesariamente ligados a mecanismos jurisdiccionales internacionales, sino, por ejemplo, embajadas, cuerpos diplomáticos, que de alguna u otra manera ejercen algún tipo de presión sobre el gobierno, digo yo, sobre el gobierno colombiano, claro, para el desarrollo pues, de la adopción de medidas de protección de derechos humanos o de la modificación de alguna ley. Es decir, hay un conjunto totalmente ahí, pero no veo dónde entraría. Eso yo creo que entraría ahí, fíjate, justamente entraría en la de rendición de cuentas o semipolíticas, cuando esta división en particular la hace Gerardo Pisarello hace la división entre las semipolíticas y las semijurisdiccionales. Lo que Gerardo quiere hacer o quiere diferenciar son los mecanismos más generales, como las defensorías de derechos humanos o las defensorías del pueblo o las comisiones de derechos humanos, con respecto a órganos más bien especializados, porque con el nacimiento de órganos autónomos lo que empezamos a construir son órganos para derechos específicos. Por ejemplo, en México tenemos el Instituto Federal Electoral.
y el Instituto Federal Electoral, dentro de las muchas cosas que hace, además de organizar elecciones, también defiende derechos políticos, ¿no? Tenemos al mismo tiempo una cosa que se llama el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información. El Instituto Federal de Acceso a la Información también tiene mecanismos de protección justamente para el derecho a la información, ¿no? Entonces lo que quiere él empezar a mirar son esos órganos específicos que defienden derechos particulares. Sin embargo, esto que mencionas me parece entraría ahí sin duda. Y no solamente entraría ahí sin duda, sino que, y es bueno el comentario porque nos permite entonces pensar la teoría del boomerang de Kekisigin, ¿no? La teoría del boomerang de Kekisigin justamente lo que hace es eso, lo que hace es tenemos que recuperar estas lógicas integrales de defensa de los derechos humanos, pero ya no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Por eso es que es una especie de boomerang. Lo que ustedes tendrían que hacer, o lo que tendríamos que hacer, es analizar los marcos de oportunidad, tanto locales como internacionales, para mirar si esos marcos están abiertos y cerrados. Cuando los marcos locales están cerrados, lo que diría Kekisigin, hay que ir a los marcos internacionales. Lanzamos una especie de boomerang, pero ya no lo lanzamos, por ejemplo, a la Suprema Corte local, lo mandaríamos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque las posibilidades locales están cerradas. Y en la medida que lo mandamos ese boomerang a un organismo internacional, ese boomerang va a regresar, pero ya no va a regresar a nosotros, sino que va a regresar a nivel local directamente al Estado, ¿no? Y lo mismo no solamente, obviamente, yo puse como ejemplo la Comisión Interamericana, como cualquiera de los órganos. En la semijurisdiccional sí lo pensamos así, sí, pero la idea justamente es mandar esos boomerangs con estos distintos órganos. Entiendo el tipo de acción, de impacto que se quiere. Claro, que se quiera conseguir. Entonces esa es un poco la idea. Y con esas, digamos, distintos boomerangs que se van lanzando, lo que dice Kekisigin es que se genera una especie como de espiral, en donde en esa espiral lo que podemos hacer, y esto es bien interesante, es que cada que hay una vuelta de ciclo, en realidad no es que regreses al mismo lugar, porque no regresas al mismo lugar, no es un círculo, son espirales, regresas a un lugar distinto. Y ese lugar distinto puede ser una justamente transformación del régimen. Y así es que ellos analizan las transiciones democráticas. Es bien interesante para pensar. Sí. Se podría ver a las políticas públicas como una garantía institucional porque, según el cuadro, no se visibiliza la política pública como un mecanismo de protección de derechos. Sin embargo, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana se nombra claramente que hay tres tipos de protección directa: las garantías normativas, que las veo ahí, las garantías jurisdiccionales y las garantías de política pública. Claro. Entonces, no sé si es que eso podría adecuarse en alguno de los sistemas que están colocados en el cuadro. En principio te diría que sí, solo que tuviéramos, y aquí me voy a meter una cosa muy técnica, tendríamos que tener cuidado cuando hacemos la diferencia de esas 4 obligaciones generales que tenemos en materia de derechos humanos. Hay bastantes más obligaciones, pero 4 son las generales: las de proteger, la de garantizar, la de promover y hay una que se llama y respetar, claro, y la de respetar. Entonces la diferencia acá son las obligaciones entre protección y garantía. Muchas de las políticas públicas están más bien pensadas para complementar la obligación de garantizar. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la obligación de proteger. Con todo y eso, en la perspectiva de derechos humanos, en la política pública con perspectiva de derechos humanos, lo que sería el Human Rights Based Approach, uno de los elementos transversales que vamos a ver dentro de 4 slides, uno de los elementos transversales justamente es la rendición de cuentas por un lado y la justiciabilidad por el otro. Es decir, cualquier programa de política pública para que tenga perspectiva de derechos humanos tendría que tener rendición de cuentas y tendría que tener mecanismos de justiciabilidad o de algún otro tipo de nivel de exigibilidad, ¿no? Entonces, por eso la respuesta es en principio sí, pero eso es mucho más aplicable para la obligación de garantía que para la obligación de protección. Este es el desarrollo de la obligación de protección de los derechos humanos. Venga. Y el otro tema es medios de comunicación, en el marco, digamos, de todos esos mecanismos de exigibilidad que cuentan mucho a la hora de poder desarrollar mucho. Estas son las mujeres mazahuas en su defensa por el derecho al agua. Como ven, son mujeres indígenas, por cierto, también del Estado de México, que el principal problema que tenían es que no tenían acceso a agua potable. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ellas tenían grado, como ven, marchaban con sus rifles, que en realidad son rifles porque todos los campesinos en México tienen algún tipo de armamento para cazar. Y lo que vemos ahí en las pancartas es justo eso, ¿no? Hoy se suman 5 señoras más en huelga de sed, pero tal vez la más interesante, vamos a la última, es esa: Movimiento Mazahua, agua para todos, agua como derecho humano. Y así salían a los medios de comunicación. Si nosotros tenemos derechos humanos, uno de nuestros derechos básicos es el derecho al agua, ¿no? Y este derecho no está siendo cumplido por el propio Estado. Entonces acá tenemos ya movimientos sociales que sí están presentando demandas en términos o con formas específicas de derechos humanos. Vamos a decir.
Otro de los muy conocidos o de los clásicos en América Latina pues es el movimiento chileno, que logró poner también en jaque, ¿no?, al presidente correspondiente en Chile, a Piñera, y que lo hizo de nuevo armando un discurso que tenía que ver o que apelaba otra vez a un derecho humano, en este caso al derecho a la educación, ¿no? Entonces yo sí creo que hay diferencia entre aquellos movimientos, cuando digo diferencia me refiero a diferencia discursiva, entre aquellos movimientos que obviamente sus demandas están relacionadas con derechos humanos, pero su discurso no está formulado en términos de derechos humanos, con respecto a estos otros movimientos sociales, que sus demandas y sus discursos sí están formulados en términos de derechos humanos. Habría que mirarlo eso como una diferencia, ¿no? Y finalmente, el otro punto, el cuarto punto de contacto que me parece importante que miren, ¿no? Este es muy distinto, mientras que a todos los que acabábamos de ver eran movimientos sociales, este es el movimiento de derechos humanos. Hay diferencia entre movimientos sociales y movimientos de derechos humanos, nacen de forma distinta y sobre todo tienen repertorios modulares muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de México el movimiento de derechos humanos nace hasta 1984. Podríamos pensar que había un movimiento previo, pero en realidad era básicamente solamente una organización, la organización que estaba buscando a los desaparecidos. El movimiento por los desaparecidos en México es mucho más pequeño, entonces teníamos el comité Eureka. Ese sí nace más o menos en los 70s, pero digamos que el movimiento fuerte como movimiento de derechos humanos nace en México hasta 1984. Y los dos semilleros son bien interesantes porque nace por un lado el Centro de Defensa de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que es un centro dominico, y nace por el otro lado la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Los dos en el mismo año, los dos en 1984. Y digo que es bien interesante porque lo que vemos es, por un lado, la teología de la liberación en movimientos con características religiosas, como el San Francisco de Vitoria, y por el otro lado, los intelectuales que estaban peleando por un mayor proceso de democratización o de transición democrática a través de un discurso de derechos humanos, como la Academia Mexicana de Defensa de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Dónde nacen esos dos movimientos? Los dos en el Distrito Federal. Que no necesariamente es así, y esas de las otras cosas que podríamos analizar de forma muy interesante. Hay una muy buena tesis de Jairo López en lo que él mira son justamente las diferencias en cuanto al nacimiento de los movimientos de derechos humanos en México y en Colombia y los impactos con respecto a esos movimientos. Claro, tienen que tomar en consideración que Colombia es un país que se encuentra en conflicto con guerrilla y paramilitares desde hace varios años. La guerrilla es de los 50, pero los paras cuando toman apogeo más o menos. Legalmente en los 68 es que empiezan más o menos a desarrollarse, ¿no? En el marco de todo el tema de la historia de las Américas. Y ya propiamente nace con los primeros paramilitares, en la década de los 80, más o menos, que ya se hace más pública. Digamos que habían, todavía no hay una conclusión clara de cuándo nacen, o sea, como autodefensas campesinas, nacen como cuando Uribe era gobernador de Antioquia, más o menos. Ya. Pero antes de eso hay como vicios de otros grupos que se hacían llamar macetos, o que eran ejércitos digamos, los hacendados organizaban ejércitos para cuidar sus fincas. Okay. Entonces ahí ya empezaron a haber algunos de esos grupos antes de los 80, o sea, 78, 77, 77. Pero como orden ya se venía configurando el marco de todo el tema de la política de seguridad nacional, ¿no? Hay una orden estricta de organizar el militarismo en Colombia, en el marco del conflicto armado interno, pues para construir la insurgencia y para desarrollar el tipo de acciones que no se pueden desarrollar de una manera legal. Bueno, la pregunta es relevante porque entonces lo que tenemos en Colombia son muchos años de combate, pero además de combate en varias provincias durante mucho tiempo previo, ¿no? Cosa que no necesariamente pasa en México. Y esto es una de las cosas que subraya mucho Jairo López, porque entonces muchas de las organizaciones de derechos humanos fuertes e importantes para Colombia no necesariamente están en Bogotá, sino que están en algunas de esas zonas de conflicto, ¿no? Y además no solo eso, sino que además tienen un nivel de organización o de enlace muy importante con respecto entre ellas, que las ha llevado también a tener un proceso de especialización del trabajo, a nivel de especialización del trabajo entre quienes, por ejemplo, documentan casos y quienes necesariamente los presentan, quienes hacen cosas como educación en materia de derechos humanos, en fin, ¿no? Tienen como ese nivel de especialización. Digo que es relevante porque en México no pasó necesariamente eso. En México, en cambio, el movimiento de derechos humanos se concentra justamente en la capital. Cuando uno piensa en cuáles son las organizaciones más grandes de derechos humanos, San Francisco de Vitoria, la red de derechos de todos los derechos para todos, en fin, en estos movimientos, o este movimiento de derechos humanos conformado, pero sobre todo por ONGs, por organizaciones no gubernamentales, es bien distinto.
al de los movimientos sociales. El objetivo no es necesariamente salir a marchar, ni siquiera tienen esa capacidad de convocatoria, obviamente no tienen tampoco esa capacidad de gente instalada. Sus objetivos en ese sentido son bastante más técnicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En principio las cosas con las que se iniciaron eran las acciones urgentes, que ahora es parte del repertorio como muy común, ¿no? De cómo establecer una acción urgente, pero además también la parte de asesoría, sobre todo en justiciabilidad, en cómo llevar casos o cómo armar casos para llevarlos tanto a jueces locales como a jueces federales. Y actualmente, a partir de la conformación del triunvirato post-socialista que comentábamos hace un par de clases, incluso ya hay una capacidad instalada muy fuerte para pensar asesoría en políticas públicas, en Human Rights Approach, políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, y también la conformación de indicadores, ¿no? Asesoría para la formación de leyes, por ejemplo, ¿no? También eso también se hace un montón. Entonces, como vemos, el repertorio modular es bien distinto en el caso del movimiento de derechos humanos. No solo es distinto, sino que cosas como las de las que nos estamos preguntando, por lo menos hoy en México, pasan necesariamente por dos lugares. Primero, ¿cómo hacemos para generar un set de estrategias que tenemos y qué podemos efectivamente hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Acá hay como un problema de cuál es la capacidad instalada que efectivamente tiene el movimiento, y con ese movimiento, con esa capacidad instalada que efectivamente podemos realizar y hasta dónde no lo podríamos realizar. Y el segundo, que es algo que ya Gaby señalaba y que es muy importante, que es uno de los problemas además estructurales cuando uno piensa en movimientos de derechos humanos, que es esta especie de diseminación a partir de las distintas agendas, ¿no? Porque en la medida que tenemos organizaciones especializadas, probablemente en derecho al agua, en derecho a la vivienda, ¿no? Por un lado, a ver, lo bueno de tener ese nivel de especialización es que a mí me tocó trabajar en la formulación del programa, de un par de programas nacionales, pero del programa local en materia de derechos humanos. Y esto era bien interesante porque uno de los graves problemas que tenemos en el Distrito Federal es el problema de acceso al agua, ¿no? Del derecho de acceso al agua. Y no es casualidad, como se podrán imaginar, que obviamente este problema no lo tienen precisamente en Polanco o en las zonas más ricas, sino justamente en Iztapalapa o en las zonas más pobres, ¿no? Y entonces cuando decían, le preguntábamos al subsecretario correspondiente por qué no han terminado de hacer el acueducto que lleve el agua a esa zona, él empezaba a dar una explicación muy técnica que al menos yo nunca lograba entender. Los distintos movimientos sociales relacionados con los derechos humanos, pero ahora lo que me interesa que pensemos es en el marco de la democracia, en particular en el marco de la accountability societal, cuáles son las limitaciones estructurales de los movimientos sociales. Y para esto prácticamente tomo como punto de partida que, siendo muy reduccionista, me parece que hay dos marcos teóricos para pensar hoy a los movimientos sociales, ¿no? Un marco teórico que es el marco de las oportunidades, el análisis de marcos de oportunidad. El análisis de marcos de oportunidad básicamente lo desarrollan Charles Tillis y Nitaro, si a alguien le interesa por ahí se puede entrar. El objetivo de Charles Tillis y Nitaro es pensar, ellos son los académicos que van mucho a la teoría para la acción, cuáles son las posibilidades y límites de éxito del movimiento de derechos humanos, no, en realidad del movimiento, de los movimientos sociales, ellos están pensando en los movimientos sociales. El otro gran marco de esa acción disruptiva para lograr generar ese desafío específico. Sin embargo, los repertorios modulares de la acción colectiva se han convertido en repertorios convencionales. ¿Qué quiere decir que los repertorios sean convencionales? Que son repertorios que todos ya estamos acostumbrados a mirar, e incluso no solamente a mirar, sino que los propios estados saben cómo responder a esos repertorios. Las marchas, los mítines, las ocupaciones, las huelgas escalonadas, etcétera, etcétera, son repertorios convencionales, y en la medida que son repertorios convencionales, son repertorios que empiezan a ser administrados de forma más o menos eficiente por los propios gobiernos. En la medida que esos repertorios son más o menos administrados de forma, obviamente, aumentar el desafío, aumentar la apuesta para tratar de meter la demanda correspondiente a la administración, pero supone también digamos, molestia a terceros mucho más grande. Cuando generas esa violencia o esa molestia a terceros mucho más grande, lo que tienes es una fuerte pérdida de legitimidad política. Y tienes una fuerte pérdida de legitimidad política por otra cosa que sucede con los repertorios modulares que es bien interesante. Por ejemplo, pensemos en una huelga. Pensemos en particular en una huelga estudiantil que es legalmente no reconocida, ¿no? Cuando una huelga estudiantil inicia, por ejemplo la huelga del 99 en México, una larga huelga que duró casi un año en la Universidad Nacional de México, el problema que el pliego petitorio que planteaban los estudiantes es no al aumento de cuotas, o sea, sí a la educación pública y gratuita. Necesitamos órganos más democráticos, porque los órganos tal como existen en la universidad no son democráticos, es de los grupos empresariales, y por el otro lado la de los poderes como los movimientos sociales. Y entonces esos son los tres distintos tipos de control que nosotros podemos pensar en una democracia.
el control del mercado, la contabilidad social y el poliárquico electoral, ¿no? Vayamos viendo los pros y contras de cada uno de ellos para ver cuáles efectivamente tienen más éxito o cuáles tienen como más limitaciones con respecto a... Sobre todo, el objetivo de esto es finalmente generar incidencia en la toma de decisiones políticas vinculantes. Ese es el objetivo principal. Los momentos en el tiempo, es decir, cuándo efectivamente yo puedo utilizar mi recurso político para generar esa incidencia en la toma de decisiones. En el caso del control del mercado, de la entrada y salida de capitales, es múltiple. En el momento que tomas la decisión, o incluso desde antes de que la tomes, cuando la anuncias, yo puedo utilizar mis recursos políticos para que esa decisión se lleve a cabo. En el caso de la contabilidad social, también es múltiple, ¿no? En el momento que vas a tomar la decisión o desde que la anuncias, puedo generar la movilización correspondiente para generar influencia. En el caso del control poliárquico electoral, votar, ¿no? Y volver a votar en la reelección correspondiente, son solamente dos momentos en el tiempo, en la primera elección y en la segunda elección. Ahí tenemos un recurso político muy limitado, ¿no? En el caso de la contabilidad social, es decir, de los repertorios modulares de la acción colectiva, el área que se intenta modificar es la gobernabilidad. Pero en la medida, como veíamos nosotros, de que se pierde convencionalidad y que se tienen muchos límites con respecto a la solidaridad, en realidad es un área que se ha convertido en un área secundaria. ¿Por qué? Porque la protesta puede ser administrada.